Vamos a hablar la sijá de Helek Yud Zayin, Parashat Emor, la primera sijá. En Parashat Emor encontramos Parashat HaMoadot. En la segunda mitad de Parashat Emor, ahí la Torah habla sobre todas las leyes relacionadas con las fiestas del año. Esta sijá es una sijá sobre un pequeño Rashi que hay en el comienzo de Parashat HaMoadot. Un Rashi que parece ser un Rashi bastante claro y simple, pero vamos a ver acá una explicación bastante interesante, como el Rebbe nos enseña a entender un Rashi. La primera parte es la explicación del Rashi al Pipshat y la profundidad que el Rebbe agrega en el Pshat del Rashi. Y la segunda parte de la Sijá es la explicación del tema en Hasidut y en Abodah del Yehudí en Abodat Hashem. Primero una introducción que el Rebbe hace en la Sijá, que ya muchas veces en los Sijot de Rashi habíamos visto que en Rashi cada palabra es exacta. No hay ni una palabra de más, ni una palabra de menos. Eso es algo que lo tenemos muy claro en todos los Rashis. Pero no solamente las palabras de explicación que Rashi trae, sino también, si nos damos cuenta, vemos que también el título, las palabras del Pasuk que Rashi cita, que sobre eso viene la explicación, eso también es exacto. Entonces, si Rashi elige palabras del Pasuk, son estas palabras exactas que Rashi quiere explicar, ni una palabra antes, ni una palabra después, y eso también es muy preciso en Rashi. Basado a eso, vamos a mirar en la parashá de esta semana, cuando empieza el Parashat HaMoadot, la parashá de las fiestas, capítulo 23, de los primeros psukim. La Torah empieza, Vayedaber Hashem, Kadosh Baruch Hu habló, Daber el Bnei Israel, Moadei Hashem, Eile Moadai, etc. Sí, el Pasuk dice, estos son las fiestas del año, y acá va a empezar a traer la lista de todas las fiestas del año. Dice el Pasuk Gimel, Pasuk 3, Sheshet Yamim Teaseh Melacha. 6 días son días de trabajar. Ubayom Hashvi'i Shabbat Shabbaton. El séptimo día es el día de Shabbat, Shabbaton, Mikra, día de descanso, Mikra Kodesh, día sagrado, Kol Melacha Lo Tasu. Es un día donde está prohibido hacer cualquier tipo de trabajo. Y luego la Torah sigue y de vuelta repite Eile Moadei Hashem, estas son las fiestas del año, y empieza a nombrar las fiestas de Pesach, de Shavuot, de Rosh Hashanah, Kippur, Sukkot, todas las fiestas del año. Rashi, sobre el Pasuk eso, Pasuk Gimel, Rashi cita dos palabras del Pasuk. ¿Qué palabras trae Rashi? Sheshet Yamim, las palabras 6 días. Y Rashi dice, ¿qué tiene que ver Shabbat con las fiestas del año? Aparentemente la pregunta es, las fiestas, Shabbat es Shabbat, fiestas, son dos cosas diferentes. ¿Por qué la Torah pone Shabbat junto con los Moadim, con las fiestas? Lelamedcha, dice Rashi, nos viene a enseñar Shekol HaMechalelet HaMoadot Ma'alin Alav Ki'ilu Chilelet HaShabbatot. Una persona que transgrede a las fiestas se considera como se está transgrediendo a los Shabbatot. Vekol HaMekayemet HaMoadot Ma'alim Alav Ki'ilu Kiyemet HaShabbatot. Una persona que cuida todas las fiestas se considera como está cuidando también el Shabbat. Hasta acá son las palabras de Rashi. Y acá surge una pregunta. La pregunta que Rashi tiene, que es lo que Rashi está tratando de explicar, es sobre las palabras sobre Shabbat. Como Rashi dice, ¿cómo entra Shabbat junto a la lista con todas las fiestas?
Entonces, las palabras que Rashi tenía que citar del Pasuk son las palabras Beyom HaShvi'i Tishbot. El séptimo día es el día de Shabbat, y sobre eso Rashi tenía que poner su pregunta: ¿qué entra Shabbat? ¿Qué tiene que ver Shabbat con la fiesta del año? Entonces, Rashi, ¿qué hace? Rashi elige justamente las palabras que habla sobre los 6 días, los días del trabajo. Y Rashi, las palabras de Beyom HaShvi'i Tishbot, Shabbat, Rashi ni lo trae. Tampoco escribe Vegomer. Siempre Rashi a veces trae una parte y agrega Vegomer. Vegomer es etcétera, que es insinuando también la continuación. Acá Rashi ni pone Vegomer, solamente pone Sheshet Yamim y ahí nada más. Entonces la pregunta que surge, ¿cuál es la explicación de eso? Que Rashi eligió solo las palabras Sheshet Yamim, 6 días, y esas palabras no tienen que ver con el Perush que Rashi viene a explicar. Podemos explicar, dice el Rebbe, que el motivo por qué Rashi trae las palabras Sheshet Yamim es porque Rashi quiere traer el comienzo del Pasuk. Rashi quiere traer el comienzo del tema. No se refiere las palabras Sheshet Yamim que estas palabras vienen a explicar, sino que Rashi se refiere con las palabras Sheshet Yamim es que Rashi acá nada más trae como el título, empezando acá el tema. Entonces Rashi viene y trae una explicación general sobre el tema. Encontramos algo así en otros lugares también, que Rashi a veces que quiere explicar todo un tema general, quiere explicar algo general sobre un tema. Rashi no cita las palabras, tampoco pone Vegomer, solamente pone las primeras palabras para decir una explicación general sobre el contexto, sobre el tema. Por ejemplo, dice el Rebbe, trae algunos ejemplos. Un ejemplo encontramos cuando la Torah habla sobre las ropas del Kohen Gadol, en Parashat Tetzaveh. Ahí dice, Ve'asu et ha'ifod. Una de las ropas que usaba el Kohen Gadol se llamaba efod, el delantal. Y ahí dice, Rashi trae las palabras Ve'asu et ha'ifod. Y después hay un Rashi extenso, y Rashi explica y dice, si yo voy a explicar cada pasuk por separado, va a ser difícil entender cómo era el efod, el delantal del Kohen. Entonces voy a explicar todo el tema, y hay un Rashi ahí largo que explica bien todo el tema de efod. Y ahí vemos que Rashi trae solo las primeras palabras. Lo mismo también en nuestra parashá mismo, en Parashat Emor, hay un Rashi, Eile Moadei Hashem, y Rashi también ahí quiere contestar por qué dice 2 veces Eile Moadei Hashem. También ahí Rashi trae solo las primeras palabras, y Rashi explica por qué dice 2 veces. Porque es una explicación no sobre algo en particular, sobre un tema general. Podemos decir entonces acá también, el motivo por qué Rashi cita las primeras palabras del Pasuk Sheshet Yamim, no porque esas palabras vienen a explicar, son las primeras palabras del Pasuk que Rashi viene a explicar un tema en general. El Rebbe no acepta esa explicación. Aparentemente esto es una respuesta bastante interesante, contestar esa pregunta. Pero el Rebbe no acepta esa respuesta. Porque hay una diferencia entre los ejemplos que trajimos recién y nuestro pasuk. En los ejemplos que traímos, que vimos recién, las palabras que Rashi cita, a pesar que no es todo el tema, pero por lo menos tiene que ver con el tema. Por lo menos es algo, tiene una palabra relacionada. No tiene todo el contexto, todos los detalles, pero tiene una palabra relacionada. Ve'asu et ha'ifod, aunque no está toda la continuación, pero habla sobre el efod. Entonces alcanza esas palabras para entender que Rashi viene a explicar más detalles sobre qué, sobre el efod. Lo mismo también en Eile Moadei Hashem, porque el Pirush viene sobre eso, a pesar que viene también sobre más psukim, pero en las palabras Eile Moadei Hashem está insinuado, está ya mencionado el tema, por lo menos una palabra, algo del tema. En cambio, en nuestro caso, las palabras Sheshet Yamim habla de los días de la semana. Y lo que Rashi viene a explicar es el día de Shabbat. Entonces no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver las palabras Sheshet Yamim con lo que Rashi está explicando
el tema de Shabbat, porque Shabbat está mencionado en Parashat Moadot. Entonces vuelve la pregunta, ¿por qué Rashi citó las palabras Sheshet Yamim sin agregar, aunque sea en las palabras Begomer, etcétera, y explica el tema de Shabbat? Esto es la pregunta general que hay que entender acá en esta Rashi. Después hay una pregunta más en el Rashi mismo, en la explicación de Rashi. Rashi empieza primero lo negativo y termina con el positivo. Rashi empieza, el que hace Hilul Shabbat, el que transgiere el Shabbat, es como está transgrediendo las fiestas. Y luego Rashi agrega, el que cumple con las fiestas, primero Rashi trae, el que transgiere las fiestas es como está transgrediendo el Shabbat. Y después dice Rashi, el que cumple las fiestas es como cumple el Shabbat. ¿Por qué Rashi empezó del lado negativo? ¿Por qué no empieza del lado primero? Uno tiene que empezar de lo positivo. El que cumple el Shabbat, el que cumple las fiestas es como cumpliendo el Shabbat. Y luego trae lo negativo. La pregunta más difícil, mirando en el Pasuk habla de lo positivo. El Pasuk dice, Sheshet Yamim te'aseh melachá b'yom hashvi'i tishbot. El Pasuk habla de lo positivo, del cumplir, del descanso. Entonces Rashi también tendría que empezar primero con el cumplir, el que cumple los días de las fiestas, el que cumple el Shabbat, y luego hablar del transgredir. Rebbe dice, es verdad que Rashi lo que dice son palabras del Medrash, no son palabras de Rashi mismo. Rashi está citando palabras del Medrash en Torat Kohanim, y en Medrash está escrito de esa forma también. Empieza primero con lo negativo y después con positivo. Entonces Rashi está nada más repitiendo palabras del Medrash, pero el Rebbe no la acepta. Primero en Torat Kohanim, ¿sí?, no es sobre las palabras del Pasuk. El Torat Kohanim está escrito como un tema general, entonces ahí puede ser de esta forma. La pregunta verdadera es, sabemos, hay un klal, Rashi no repite palabras de los Medrashim tal cual como están escritos. Rashi, su tema es explicar el Pshat, y para explicar el Pshat encontramos un montón, y muchas veces que Rashi cambia el texto, saca palabras, saca el orden, pone cosas diferentes, porque el tema de Rashi no es citar los Medrashim y los Gmarot como están escritos, sino el tema de Rashi es explicar el Pshat, y basado a eso Rashi pone las palabras. Entonces acá también, como el Pasuk habla del cumplir el Shabbat, Rashi también tenía que empezar con lo positivo y después traer lo negativo, aunque sea, a pesar que el Medrash lo dice de otra forma. Entonces la pregunta es por qué Rashi lo escribió de esa manera. También acá podríamos contestar que el motivo por qué Rashi lo hizo de esa forma, porque ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué es lo que Rashi está diciendo? El que transgiere el Shabbat, el que transgiere fiestas contra el Shabbat, ¿qué es lo que el Pasuk acá? ¿Qué es lo que Rashi quiere decir acá? ¿Cuál es el mensaje de este Rashi? Aparentemente el mensaje de este Rashi es mostrar la gravedad, la importancia, la gravedad más que todo, de transgredir el Hag. Porque una persona podría pensar que Shabbat, que es un día sagrado desde siempre, es un día que cada vez que llega el séptimo día automáticamente se hace sagrado porque de arriba es así. No depende en Beddin que decidan en el calendario. Es algo que cada 7 días es Shabbat. Entonces Shabbat la gente lo tiene más claro, más cuidado, más respetado de cumplirlo. Pero los días de fiesta, siendo que dependen el Beddin, los Sanedrín, que ellos deciden cuándo va a ser Rosh Chodesh, entonces a veces la persona va a pensar que no es tan grave. Por eso Rashi tiene que empezar primero con la gravedad, que el que transgrede las fiestas es como transgrediendo el Shabbat, y luego traer lo positivo al que cumple. Pero todavía esa respuesta no es una respuesta completa, porque al fin y al cabo, siendo que en el Pasuk, en la Parashá, habla de lo positivo,
En la Torah pone Shabbat junto con las fiestas, hablando en el tema de cumplir el Shabbat, cumplir los Hagim, y no en lo negativo la prohibición de transgredir el Shabbat y los Hagim. Entonces Rashi, como explica el Pasuk, tenía que explicar como el Pasuk lo dice, traer directamente el lado positivo, o por lo menos primero traer el lado positivo y luego también traer lo negativo, qué pasa cuando uno transgrede el Shabbat y las fiestas. Entonces, al fin, tenemos acá dos preguntas sobre Rashi. ¿Por qué el título de Rashi? Rashi pone las palabras Sheshet Yamim, los 6 días, y cuando Rashi explica otra parte del pasuk, el motivo por qué Shabbat está mencionado en la parashá de las fiestas, y también el orden, porque primero dice el que transgiere el Shabbat, lo negativo, y luego habla del que cumple. Para contestar esta pregunta, dice el Rebbe, y el Rebbe acá viene con una explicación bastante asombrosa en entender qué es lo que Rashi quiere contestar. Dice el Rebbe, la verdad no es como nosotros entendemos la pregunta de Rashi. La pregunta de Rashi, ¿cuál es el motivo que Shabbat está mencionado con las fiestas? Si lo leemos muy literal, no es una pregunta, por lo menos no es una pregunta tan difícil que Rashi lo tiene que contestar. Sabemos que Rashi contesta preguntas que son preguntas que surgen en Pshat. En Pshat, estudiando el Pshat de la Torah, no es una pregunta porque la Torah mencione Shabbat junto con las fiestas, porque Shabbat también es una fiesta. La palabra Moed, aparentemente la palabra Moed, Moadot, Moed quiere decir un día especial, un día designado, donde ahí está prohibido trabajar y uno tiene que cuidarlo con más santidad. Shabbat también es un Moed. Entonces no hay ningún problema, como vemos en muchos mefarshim de Pshat en la parashá, que lo explican de una manera muy simple. No traen el Perush de Rashi y dicen, ¿por qué trae acá Shabbat? Porque Shabbat es una de las fiestas del año también. Es una fiesta fijo cada 7 días, pero también se llama Moed. Y por eso entra en la categoría de todas las fiestas. Y aunque va a empezar a discutir, alguien va a decir que Shabbat no es un Moed, es diferente, podemos decir que eso mismo es el motivo porque la Torah puso Shabbat junto con todas las fiestas, justamente para destacar la diferencia. La Torah pone acá Shabbat junto con las fiestas, aclarando que Shabbat es diferente que las fiestas. 6 días hay que trabajar, el 7º día es Shabbat. La Torah dice el 7º Shabbat que es algo fijo, y luego las fiestas, Tikreuotam, son las fiestas que el Bedín tienen que elegirlo y llamarlo. Entonces, para saber la diferencia entre Shabbat y las fiestas, también la otra diferencia, que Shabbat no está prohibido hacer todo tipo de trabajos, que por eso la Torah acá lo llama Shabbat, Shabbatón, doble Shabbat, porque está prohibido no solamente cocinar, sino cualquier tipo de trabajo está prohibido en Shabbat. En cambio, las fiestas del año se llaman solamente Shabbatón, porque se puede cocinar, como sabemos. Entonces, justamente para aclarar las diferencias que hay entre Shabbat y Moadot, la Torah pone Shabbat junto con los Moadot para que uno vea bien cuál es la diferencia entre Shabbat y todas las fiestas del año. Entonces, de un principio, esta pregunta no es una pregunta. La pregunta no es por qué Shabbat está junto con las fiestas. La pregunta que surge es justamente en las primeras palabras del pasuk. Empezamos a leer Parashat Moadot, cómo empieza Sheshet Yamim te'aseh melachá. 6 días hay que trabajar. Estas palabras están totalmente de más. ¿Qué tiene que ver esto en la parashá de Moadot, 6 días de trabajar? Es verdad que estas palabras están escritas también antes, en la Torah, cuando habla de Shabbat la primera vez. Pero ahí pega muy bien. En la primera vez que la Torah habla, en los 10 mandamientos, y la Torah menciona el tema, 6 días trabajarás, y el 7º día descansarás. Ahí se entiende por qué la Torah tiene que decir eso. Porque la Torah dice la primera vez, cuando la Torah viene en los 10 mandamientos, y Dios quiere decir a los Yehudim
la mitzvah de Shabbat, la Torah te dice, no te preocupes cómo vas a vivir, de qué vas a vivir, cómo vas a comer. 6 días trabajas y ahí vas a tener suficiente ganancia y suficiente parnasá para poder vivir, sustento. Y entonces Shabbat vas a poder cumplir tranquilamente. La primera vez se entiende por qué la Torah lo tiene que decir. Es más, el Rebbe agrega, hay 2 motivos más por qué la primera vez la Torah tiene que mencionar el tema de 6 días trabajar. El segundo motivo es porque la Torah ahí dice que por qué hay que trabajar 6 días y descansar el séptimo día, porque Dios también trabajó 6 días para crear el mundo y el séptimo día descansó. Entonces, como está comparando el tema, la vida del Yehudí, igual como la obra, la creación de Dios, entonces por eso también, así como Dios trabajó 6 días y descansó el Shabbat, el Yehudí también tiene que trabajar 6 días y descansar el Shabbat. Y en esta parashá no habla de eso. Entonces no hay necesidad de mencionar 6 días trabajar. Tercer motivo, porque ahí dice 6 días trabajar, como ahí mismo Rashi explica. Rashi dice en Parashat Yitro que el motivo por qué la Torah dice de esa manera, 6 días trabajarás, el séptimo día descansás, la Torah te quiere decir que cuando llega el séptimo día, un yehudí tiene que estar tan tranquilo, sin ninguna preocupación, sintiendo como si fuera está todo el trabajo, todo hecho, está todo listo. Esas son las palabras de la Pasha. Entonces son 3 motivos por qué la primera vez pega que la Torah ponga 6 días trabajarás. Pero acá en Parashat Emor, acá la Torah, ya lo sabemos. Acá la Torah solamente repite el tema Shabbat, como dijimos antes, solo para poner Shabbat junto con todas las fiestas, o para enseñarnos la diferencia entre Shabbat y todas las fiestas. Acá surge la pregunta, ¿qué tiene que ver la introducción de 6 días trabajar en esta parasha? La Torah tendría que empezar directamente. El pasuk tenía que empezar. El séptimo día es un día de Shabbat. Hablar directo de Shabbat. ¿Por qué tenés que anticipar que hay 6 días de trabajar? Esto no tiene que ver con la parasha de las fiestas. Por eso, para contestar esa pregunta, eso es lo que Rashi dice. Rashi empieza con la palabra Sheshet Yamim. Las palabras Sheshet Yamim, porque eso es lo que Rashi quiere explicar. ¿Qué hace acá las palabras Sheshet Yamim? Esto es lo que nos duele, lo que nos molesta, lo que no entendemos. ¿Por qué la Torah habla sobre Sheshet Yamim? Y Rashi anticipa que para poder entender por qué dice Sheshet Yamim, es a través de entender por qué Shabbat está mencionado entre todas las fiestas. Entendiendo por qué Shabbat está mencionado entre todas las fiestas, para explicar la gravedad, la importancia y el peso que hay en las fiestas, que es igual que Shabbat. Por eso la Torah también tuvo que anticipar el tema de los 6 días trabajar, como vamos a explicar ahora adelante la Sijá. Entonces acá cambia toda la idea de Rashi. Todo el contexto Rashi no viene acá a explicar solo el tema de Shabbat, que eso no es una pregunta, sino Rashi tiene que dar esa explicación para contestar la pregunta que sí surge realmente estudiando la parashá. ¿Por qué dice Sheshet Yamim cuando la Torah no habla acá sobre días de trabajo? La Torah habla directamente sobre días festivos. Entonces, entender cómo Rashi contesta esa pregunta a través de traer ese perush, ¿por qué Shabbat está entre los Moadot? Dice el Rebbe así: Sheshet Yamim, ese lashon, esa expresión que en la Torah dice Sheshet Yamim, no dice Shisha Yamim, Shesh Yamim, 6 días, dice Sheshet Yamim. En gramática, en lashon HaKodesh, en hebreo, la palabra Sheshet quiere decir un grupo, una tanda, un conjunto. Rashi mismo lo dice antes en Parashat Bo. Rashi lo dijo un par de veces ya, que cada vez que dice Shivat Yamim, Sheshet Yamim, Shmonat Yamim, quiere decir una esencia, un combo, algo que
no son 6 días separados, 7 días separados. Es una unicidad que contiene 6 días, 7 días. Entonces, cuando la Torah dice, Sheshet Yamim Teaseh Melachá, ¿qué es lo que la Torah quiere decir? La Torah te quiere decir algo así. El mensaje de la parashá, empezando la parashá de las fiestas, la Torah te manda un mensaje así y te dice, Akadosh Baruj Hu dividió todos los días del año en 2 grupos. No hay muchas cosas. Hay 6 días de semana, hay Shabbat, hay Pesach, Shavuot, Sukkot. No se trata de muchas fiestas, muchas cosas. Hay solamente 2 clases de días en todo el año. Hay un grupo, Sheshet. Hay un grupo, una esencia, una unicidad. Un grupo que son Sheshet Yamim, un grupo de 6 días. Que en esos días uno debe trabajar. Y en esos días está permitido el trabajo. Todo lo que no está en esos 6 días está excluido de esto, son días que está prohibido trabajar. Todos los restos de los días entra en otro grupo. También es un grupo. Un grupo de trabajar y el otro grupo de no trabajar. Y en eso entra Shabbat, y Chag, y Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Yom Kippur y Sukkot. Todo está en el mismo grupo. Entonces existe un grupo de días de semana, que son los Sheshet Yamim, y después lo que sale de eso son todos días que está prohibido trabajar. Entonces, basado a eso, se contesta por qué la Torah anticipa Sheshet Yamim Ta'aseh Melachá. La Torah te quiere decir justamente eso. La Torah te está describiendo cómo son los 2 grupos de días de todo el año. Hay un tiempo de Sheshet Yamim, que es un grupo de días que está permitido trabajar, y cualquier otro tiempo que no está en ese Sheshet, en ese grupo, está prohibido trabajar. Por eso mismo se entiende lo que Rashi sigue. Y eso mismo es lo que Rashi dice en otras palabras. La Torah te enseña, el que transgiere las fiestas es igual como transgredir el Shabbat. ¿Cuál es la explicación? Justamente esa es la explicación. Siendo que todo lo que no es 6 días entra en un solo grupo, ese mismo grupo es el grupo que excluye, se está excluido de los 6 días, entonces Shabbat y las fiestas están en el mismo grupo. Por eso mismo, el transgredir los días de las fiestas es igual como transgredir Shabbat, porque Shabbat y las fiestas es todo un solo grupo, que es ese grupo de días que está fuera de los 6 días que uno está permitido trabajar. Por eso, Rashi no tiene que traer más que las primeras palabras, Sheshet Yamim, porque de ahí se aprende todo eso. El hecho que la Torah pone Sheshet Yamim en principio, en esa parashá que aparentemente no habla de días de semana, pero la Torah empezó con eso, es para enseñarte que Shabbat y días de fiesta, en ese contexto, en la gravedad del no trabajar, tiene la misma gravedad, el mismo nivel. Por eso Rashi trae solo las palabras Sheshet Yamim. Tampoco agrega las palabras Teaseh Melachá, porque Teaseh Melachá no es una obligación. Está permitido trabajar, está obligado. Pero lo que hace la diferencia entre todos los días del año que no son en ese Sheshet Yamim es la prohibición del trabajo. O en otras palabras, Sheshet Yamim, Rashi trae las palabras Sheshet Yamim, trae ese título. Igual ahora sí podemos volver al Pirush anterior, como Rebbe dijo, esto es el título general, porque Rashi viene a explicar eso. Ahora podemos volver al Pirush primero que Rebbe dijo, que trae como leifod, trae las primeras palabras, porque eso es el contexto que viene a explicar. Y ahora sí, Sheshet Yamim es justamente el principio del título, que eso es el comienzo de toda la parashá, que te da una explicación general que tenés que entender cómo uno tiene que mirar todo el año. El año está dividido en 2 grupos. El grupo de días de trabajar y el grupo de... Y eso está en el título de Sheshet Yamim. Por eso Rashi trae las palabras Sheshet Yamim. Con eso también se contesta la segunda pregunta que hicimos.
Porque Rashi anticipa el no antes que el sí. El que transgiere el Shabbat, el que transgiere las fiestas y luego trae el que cumple. Por cuanto que justamente en qué punto Shabbat es igual como todas las fiestas. ¿En qué contexto Shabbat es igual como todas las fiestas acá, según lo que explicamos recién? En el tema que Shabbat es un día diferente que los 6 días. Que la Torah te está diciendo que uno tiene que cuidar, que cualquier día que no es uno de estos 6 días, que sea, hay que cuidar a no transgredirlo. Entonces, por eso Rashi por eso Rashi tiene la necesidad de ponerlo en palabras negativas para explicar justamente esa idea. Explicarnos que uno tiene que cuidar, uno tiene que tener mucho cuidado que no transgiere ningún día que no está en esos 6 días de la semana, para que no se mezclan los dos grupos. Por eso dice, con la mejalel está moadot, uno transgiere los moadot, es como transgredir el Shabbat, estás rompiendo esa regla que tiene que haber 2 grupos de días. Estás agarrando de los días que están excluidos de los 6 días y lo estás profanando y haciéndolo igual como los 6 días. Y esto es que Rashi tiene que decir en forma negativa y luego también agregar en forma positiva que el que cumple se entiende también, el que cuida y protege los días de semana se considera como proteger el Shabbat. Entonces se contestó de una manera increíble como Rashi, justamente de esa manera se entiende ahora perfecto cada detalle, porque Rashi justo trajo las primeras palabras del pasuk y no trajo otras palabras, Sheshet Yamim, y se contesta también porque Rashi anticipó el Mejalel y luego trajo el Mekayem. Hasta acá es para entender el Pshat de Rashi. Y ahora vamos a seguir con el vino de la Torah. Como Rebbe dice siempre, Rashi tiene vino, tiene toda la parte secreta, profunda y el mensaje hasídica que Rashi nos está enseñando, con el punto que Rashi nos enseñó recién, que todo el año está dividido en 2 grupos. Hay un grupo, una tanda de 6 días, y después está todo lo que no entra en esos 6 días, que son los días que está prohibido trabajar. ¿Cuál es el mensaje profundo que hay en eso acá? Dice el Rebbe así. He sabido lo que dicen nuestros sabios. Hay un Medrash que dice sobre las palabras Sheshet Yamim Ta'avod, 6 días trabajarás, que es una mitzvah. Así trae Rebbe, es un Medrash, Mejilta, es un Medrash en Medrash Rabbah, diferentes lugares, Mejilta de Rabbi Shimon Bar Yochai, que dice que el tema de 6 días trabajar es una mitzvah. En otras palabras, así como hay una mitzvah en Shabbat, no trabajar y descansar, hay una mitzvah en 6 días de la semana trabajar. Quiere decir que no solamente está permitido trabajar, es una mitzvah también. Es una manera de servir a Hashem. Y eso es la base, como está explicado en Hasidut, que uno para conseguir su bendición, que Akadosh Baruj Hu nos está bendiciendo en todo lo que hacemos, como dice Barajeja Hashem Bechol Asher Ta'aseh, que un yudí tiene que hacer, generar el kli, y Akadosh Baruj Hu te manda la bendición dentro del kli. Entonces, por eso, trabajar en los 6 días es una mitzvah. Por otro lado, sabemos que que el Yehudí tiene que trabajar y hacer el kli, hacer todo ese trabajo para conseguir la parnasá, eso está porque estamos en un cuerpo. Por cuanto que el alma, la neshama, se inviste en el cuerpo y está en un mundo material y por todo el ocultamiento del cuerpo, por eso la Torah nos indica cómo tiene que ser el orden de la vida al pi derech hateva, cómo un yudí tiene que hacer, como dice la Gemara, que había gente que querían hacer como Rabbi Shimon Bar Yochai, de poder sostenerse sin tener que trabajar, y no lograron, porque la mayoría de la gente tiene que hacer como Rabbi Ishmael, que dijo que uno debe trabajar para conseguir su parnasá.
Esto es porque el alma bajó acá abajo en el mundo, en el cuerpo, y acá hay reglas de la naturaleza, como dice la Gemara, que no se puede confiar en milagros, y las reglas del gobierno son reglas, y hay que seguir las reglas del gobierno. En Alajá encontramos muchos detalles sobre eso, la importancia de seguir las reglas de la naturaleza. Pero cuando un yudí se eleva por encima del cuerpo, si miramos por el ángulo de la neshama en sí, el alma del yudí no necesita trabajar. No necesita tener ningún trabajo. No debe trabajar. ¿Por qué? Porque la neshama, que está totalmente por encima de todas las reglas de la naturaleza del cuerpo, y como dijo el Rebbe anterior, en nombre del Rebbe Rashab, el cuerpo de ningún momento fue al galut. El alma. El alma del Yehudí nunca fue echado al galut, nunca fue rechazado. Siempre está atado, unido con Akadosh Baruj Hu, y entonces la neshama del Yehudí está por encima de todos los ocultamientos del mundo, está parado frente a Hashem, y entonces él trabajar para, mirándolo del lugar de la neshama del Yehudí, es como uno está parado frente al rey. Frente al rey uno no mueve un dedo, uno no puede hacer ningún trabajo, está parado quieto, sin trabajar, y esto es el sentido de Shabbat. Parecido como cuando uno está en la tefilá. La halajá dice que cuando uno está en la tefilá, especialmente la amidá, está prohibido hacer cualquier movimiento, ni mover con las manos, con los dedos, ningún movimiento que no está relacionado directamente con la tefilá, está prohibido hacer una señal con los ojos, como dice el Shulchan Aruch, como uno tiene que cuidarse de la tefilá, porque estás parado frente a Hashem y no puede hacer ningún tipo de trabajo. Un Yehudí que está todo el día haciendo tefilá, tiene que estar todo el día de esa manera. Por eso, mirándolo del lado de la neshama, tiene que haber un Shabbat todo el tiempo. Y esto es justamente la diferencia de los dos grupos de los días del año que Rashi está diciéndonos con este Rashi que explicamos recién. Akadosh Baruj Hu nos dio en el año dos clases de días. Son los dos extremos que tiene que ser en la vida del Yehudí. Por un lado está la vida del Yehudí en los 6 días, que ahí el Yehudí, al Pitorá, tiene que estar investido en el cuerpo. Y ahí tiene que cumplir las reglas del cuerpo, que es trabajar, y es una mitzvah trabajar. Porque son días donde el Yehudí está atado con el cuerpo, y mirando en el ángulo del cuerpo, hay un mundo, y hay que hacer un kli, al piteva, y hay que trabajar naturalmente. Pero cuando llega el día de Shabbat y Yom Tov, y ahí es donde brilla la luz del alma en el Yehudí en forma abierta, el cuerpo se eleva en el nivel de la Neshama, ahí las reglas del cuerpo y la naturaleza desaparecen. Y en ese momento un Yehudí tiene que estar en un nivel tan conectado con Akadosh Baruj Hu, que el tema de trabajar tiene que estar totalmente afuera del lugar. Por eso en esto Shabbat y las fiestas entran en el mismo grupo. Cumplir el Shabbat igual como cumplir los Hagim, las fiestas. Y las fiestas igual que Shabbat. Por cuanto que la Neshama está por encima del cuerpo y por encima del Galut, como dijimos antes, la palabra del Rebbe Rashab, entonces se entiende también que al final la Neshama logra conquistar el cuerpo, la Geulá logra reconquistar el Galut, y con ese abodá que el Yehudí en Shabbat y en días de la fiesta se eleva por encima de todas las limitaciones del cuerpo y del Galut, eso al final influye también en el cuerpo, que el cuerpo también se eleva por encima de sus propios límites, y la luz del alma logra también compenetrar en el cuerpo y en el Galut, en el mundo, transformar el Galut en Geulá, y esto saca el cuerpo del Galut también en forma simple, le trae la Geulá, mitit vashlema lidei Mashiach tzidkeinu, que sea esto bekarov mamash, pronto en nuestros días.